El hijo primogénito del rey David violó a su propia hermana, y la corte, la familia y el trono se hicieron cómplices del silencio. Esa es la primera imagen brutal que nos deja 2 Samuel 13. Una casa real que no protege a la única hija nombrada por su nombre, Tamar. Hoy vamos a mirar esa historia con ojos detenidos, palabra por palabra, y a rescatar una serie de detalles, léxicos, legales y humanos, que la mayoría de las lecturas superficiales pasan por alto. Te advierto, no será un relato edulcorado. Hablaremos de manipulación, de justicia postergada y de cómo el poder puede silenciar a la víctima. Y hay una palabra hebrea en el texto que ilumina todo lo que ocurrió. La revelaremos y la explicaremos en su contexto. Si te interesa la Biblia sin filtros, suscríbete ahora. Aquí hablamos con radical honestidad y con respeto por las víctimas. Tamar no es un personaje menor por accidente. El texto la presenta como la única hija de David que se nombra. Ese rasgo es intencional. Nombrar a alguien en la narrativa bíblica significa otorgarle presencia y memoria. Que el relato la insista como la hija crea una tensión. Ella es a la vez persona y símbolo del quebranto que atraviesa la casa real. El lector debería reparar en esa doble condición desde el primer momento. Tamar como sujeto real de un delito y Tamar como señal de lo que sucede cuando la justicia falla. Contexto político y familia. La escena sucede en un palacio cuya estabilidad es frágil. David es rey, pero su casa está dividida por tensiones dinásticas. El sistema poligámico, las madres rivales y las alianzas externas, por ejemplo, la presencia de Maacá y el vínculo con Talmai de Geshur en la genealogía de la familia, construyen un tablero en el que cada hijo tiene una posición política concreta. En ese tablero, el primogénito tiene tanto privilegio como inmunidad. La primogenitura es, a menudo, sinónimo de protección política. Amnón, el hijo que comete la violencia, ocupa ese lugar sensible. Es el primogénito por línea de sucesión y, en buena medida, la corte tiende a preservar su vida pública como si fuese un activo del reino. Enfrentemos también la figura de Jonadab, voz aparentemente sagaz en la corte. El texto subraya su astucia, no como un mero chismoso, sino como el instigador que diseña el plan. No podemos eludir su responsabilidad moral. No es un espectador, es el artífice intelectual de la trampa. Cuando se habla de maquinador, se trata exactamente de eso. Quien sugiere cómo explotar la posición del primogénito y convertir la obediencia filial en arma. El plan: enfermar, llamar, atraer. La trama, narrada con economía literaria, es casi de manual. Jonadab aconseja a Amnón que finja enfermedad. Amnón se presenta ante su padre como enfermo y pide que Tamar, su hermana, venga a preparar para él un pan o una pasta en su casa privada. David acata la petición de un hijo que dice estar mal. Es posible que no imagine la trampa, pero su decisión de autorizar a Tamar a ir al cuarto de Amnón forma parte del engranaje que hará posible la agresión. Aquí no estamos imputando a David una intención maliciosa, sino reconociendo que los actos institucionales, una orden, una costumbre, pueden facilitar lo peor cuando faltan salvaguardas. La escena doméstica adquiere detalles sensoriales que la narrativa bíblica deja para la imaginación. La masa que se amasa, la puerta que se cierra, la intimidad que se vuelve violencia. No narraré el hecho con imágenes pornográficas. Basta decir que aquello que debía ser un servicio familiar se transforma en violación. Lo que sí debemos detener a examinar son las provisiones retóricas del texto. Tamar, la víctima, no es presentada como pasiva en el sentido moral. El texto recoge su protesta, y esa protesta es central para entender la dimensión legal y ética del relato. Los 4 argumentos de Tamar.
El núcleo moral del episodio son las 4 razones o argumentos que Tamar ofrece para rechazar la petición de Amnón. No inventamos palabras, el relato conserva la estructura de su negativa, pero las parafraseamos para entender su fuerza. Estas 4 réplicas son un testimonio de conciencia legal y personal. En orden y explicadas son: 1. Un argumento legal y de honor. Tamar apela a la ley y a la decencia. En su rechazo subyace la conciencia de un deber familiar y ritual. Acostarse con su medio hermano sería una afrenta a la familia y una violación de normas que regulan la pureza y el honor. Traslada la cuestión del deseo privado a la esfera pública del honor familiar. 2. Las consecuencias personales. Tamar sabe que el daño no será solo físico, será social. Si se permite que Amnón la viole, su reputación quedaría manchada, las oportunidades de un matrimonio digno se verían destruidas y su futuro social quedaría arruinado. Aquí se advierte el cálculo de la víctima sobre lo que la sociedad puede infligirle después del delito. La estigmatización. 3. La responsabilidad del agresor. Tamar remarca que el acto sería un pecado contra Amnón mismo. No se trata solo de una pérdida para ella, sino de una ruina moral para quien lo comete. En términos bíblicos, el autor del daño es el que quedará manchado por el pecado. Tamar intentaba hacerle ver que la acción no la degradaría solo a ella, sino que le impondría a él una culpa irreversible. 4. La apelación al padre. Finalmente, Tamar pide mediación. No busca venganza ni escándalo público inmediato. Pide que su padre, como juez y tutor, intervenga para impedir la transgresión. Es una petición legítima de protección judicial y familiar. Estos argumentos no son ornamentales. Están construidos sobre marcos legales y sociales reconocibles en la tradición de Israel. Cuando Tamar suplica, está ejerciendo un derecho moral y buscando amparo en los equilibrios legales que la comunidad debía garantizar. Que nadie la escuchara, como insistirá el texto, no es una carencia anecdótica, es la falla estructural que hace estallar la tragedia. Aná, Jafá, Tonet Pasim, Shomemá, el peso de las palabras hebreas, la exégesis léxica. Aquí no es erudición vana, cada término arroja luz sobre los matices del relato. Jafá, IFH, normalmente traducida como hermosa o bella, el texto describe a Tamar con esta palabra. Su belleza no es un adorno narrativo gratuito, es parte del motivo por el que se convierte en objeto de deseo, y también parte del por qué su humillación se convierte en daño público. Jafá, en la narrativa bíblica, frecuentemente carga además con la vulnerabilidad que acompaña a la belleza en ambientes de corte. Na shinje en sus formas según contexto, un verbo que en el texto tiene la connotación de forzar o humillar. En varias ocasiones la escritura usa raíces semejantes para describir actos de violencia que implican dominación. Traducirlo únicamente como forzar pierde la resonancia de humillación social que el término comporta. El golpe no solo afecta el cuerpo, sino la posición social del sujeto. Tonet Pasim, Tebumente Psim, la túnica de muchos colores, es la prenda con la que los lectores de Génesis recuerdan a José, y ese recuerdo es intencionalmente convocado aquí como paralelo literario. No se dice que Tamar vistiera la misma prenda. La referencia apunta a un motivo simbólico. La ropa como signo de identidad y de privilegio que rasgada denuncia una pérdida. La mención de túnicas en contextos de familia real sirve para subrayar la vulnerabilidad de aquellos que, por su posición, deberían estar protegidos. Shomemá, Sechm, traducible como desolada o en ruina. En el relato del abuso, la imagen ritual del duelo, ceniza en la cabeza, vestido rasgado, gesto de abandono, convierte a Tamar en figura de ciudad desierta o viuda simbólica.
Decir que Tamar queda shomemá es reconocer que su experiencia la coloca en una categoría ritual y social de exclusión, más allá del dolor físico. Queda marcada por la soledad y la pérdida de estatus. Cuando leemos estos términos con cuidado, entendemos que la narrativa no se detiene en la anécdota. Construye una escena de violencia que tiene también dimensión simbólica y jurídica. Jonadab, la astucia que provoca la caída. Volvamos a Jonadab. En la trama, su función es decisiva. Él es quien sugiere el método. No podemos eximirlo de culpa intelectual. En términos retóricos, Jonadab representa la inteligencia instrumental que se pone al servicio del deseo y que tolera la explotación de la vulnerabilidad ajena. Su sagacidad es, literariamente, el contrapunto de la impotencia del sistema, la astucia humana que burla las normas y encuentra atajos hacia la impunidad. La responsabilidad de Jonadab no se diluye por su lejanía al acto físico. Al contrario, instigar es preparar la escena donde la injusticia se consuma. En el drama judicial de la casa de David, Jonadab es el operador que explota fallas institucionales. La obediencia filial, la confianza en las órdenes del patriarca, la accesibilidad de Tamar al cuarto privado. Su figura obliga a hacer preguntas prácticas. ¿Quién se beneficia de silenciar a las víctimas? ¿A quién protege un arreglo que tapa un pecado? La reacción inmediata, Tamar y la vergüenza ritual. Tras la agresión, Tamar realiza gestos que en la cultura bíblica eran el lenguaje del duelo y la deshonra. Se echa ceniza sobre la cabeza, rasga su vestido y se cubre con la mano. Esas son acciones con sentido público. Anuncian que algo irremediable ha ocurrido. El texto las sitúa con economía pero con toda su resonancia. Y aquí reaparece la insistente línea narrativa. David se enojó, pero no la quiso oír. La repetición no la quiso oír. Funciona como clavo literario. No solo se narra la reacción emocional del rey, se subraya su omisión judicial. La ira de David no se traduce en medidas legales ni en protección para la víctima. Ese silencio del rey es un hecho político. Si el juez supremo no actúa, el aparato de justicia se bloquea. Esa inacción es la razón por la que la violencia personal deviene catástrofe pública. David, el rey que no juzga. ¿Cómo explicar la conducta de David? El texto mismo sugiere varias hipótesis, y las fuentes textuales ofrecen variantes que conviene manejar con cautela. En el texto masorético se registra la ira del rey, pero su inacción. En la Septuaginta, en algunas lecturas, se matiza que David protege o no castiga a Amnón. Esto ha llevado a intérpretes a pensar en un favoritismo paterno hacia el primogénito. No podemos afirmar con certeza que David haya deliberadamente silenciado la justicia para proteger a su hijo. Lo que sí podemos decir es que la estructura política y afectiva del palacio, el lugar del primogénito, el peso de la paternidad real, las alianzas internas, ofrecen motivos para que un rey titubee. Hay aquí una tensión moral difícil. David es padre y juez a la vez. Cualquier decisión tendría costos políticos y personales. Pero la narrativa bíblica, que ya ha situado a David como un personaje que ha caído y fue sometido a juicio por sus acciones. Pensemos en Natán y en la acusación del profeta, no exime a la figura del rey de responsabilidad. La ausencia de acción ante una ofensa tan grave es una falla que cambia la casa real de manera irreversible. No la quiso oír. Esa vuelta retórica debe oírse dos veces, no como recurso estilístico gratuito, sino como diagnóstico social. La institución fracasa en su función protectora. El silencio de David es la clave causal que abre la puerta a la venganza. Absalón, el hermano que calla y luego trama. La respuesta de Absalón es un componente narrativo que el texto prepara con economía dramática.
En el instante de la noticia, Absalón escucha. Su reacción pública es de rechazo. No te muestres feliz. Pero el texto añade que Absalón guarda rencor en su corazón y no habla abiertamente. Esa mutua contención, un no visible y un silencio real, es la chispa que hace germinar la lógica de la reparación por mano propia. La espera de Absalón tiene dos vertientes interpretativas. Por un lado, puede entenderse como prudencia táctica. Por otro, como la incubación de una venganza que transformará lo privado en político. El lector atento percibe que, una vez que la administración de justicia falla, la respuesta honorable del agraviado tiende a desplazarse hacia la esfera de las armas o la conspiración. El texto cuenta cómo Absalón, sintiendo la vergüenza de Tamar y la ausencia de reparación, decide actuar por cuenta propia. No es un héroe impoluto, es un hombre que elige la violencia para reivindicar una deuda moral. Esa decisión transformará el conflicto en guerra civil. Consecuencias rituales y simbólicas. La desaparición de Tamar en la narrativa. Algo que lastima la mirada del lector moderno es la manera en que la narrativa coloca a Tamar en el margen después de la escena inicial. Ella aparece desolada, ritualmente marcada, y luego su presencia textual se diluye. La historia se desplaza hacia los hombres que actúan en su nombre. Es importante enfatizar esto. Tamar no desaparece porque su vida deje de tener consecuencias. Desaparece porque la historia cambia de eje hacia las luchas por el poder. Su voz, que fue tan nítida en los 4 argumentos, es progresivamente relegada a la imagen ritual del duelo. Eso plantea preguntas teológicas y éticas. ¿Qué sucede con la memoria de la víctima cuando la política capitaliza su dolor? Literariamente, el texto no olvida a Tamar. Su nombre reaparecerá más adelante como el nombre de una hija de Absalón, un gesto que se ha leído como una forma de restitución simbólica o como la persistencia de la memoria en la genealogía del conflicto. Pero hay una pérdida real. La presencia narrativa de la mujer que sufrió la violencia se reduce, y lo que queda es la imagen, la ritualidad y el eco de un reclamo no atendido. El silencio que agrava, justicia humana versus justicia divina. En el trasfondo teológico hay un punto que debemos subrayar sin dogmatismos. La Biblia muestra coherentemente que el perdón divino existe, pero que las consecuencias del pecado no siempre son borradas automáticamente en la esfera humana. El relato no propone resolver el problema moral político por medio de una intervención celestial que elimina efectos sociales. Por el contrario, muestra que el pecado deja huella, produce rupturas y exige respuestas humanas concretas, justicia, reparación, protección. Cuando la estructura humana falla, la comunidad padece. Esa es la lección amarga que la casa de David aprenderá. La impunidad alimenta venganza y la venganza desgarra la comunidad. Si David no actúa como juez para restaurar la honra de Tamar y castigar al agresor, otros tomarán la ley en sus manos. La trama de 2 Samuel 13 se convierte así en una advertencia. Las instituciones que no escuchan a las víctimas terminan en guerra. Recordemos, además, que la lectura de este relato exige prudencia hermenéutica. Hay variantes textuales y hay límites a lo que podemos afirmar sobre las motivaciones internas de personajes antiguos. Cuando nos detenemos en la Septuaginta o en tradiciones textuales alternativas, debemos presentarlas como hipótesis interpretativas, no como dogmas. El peso político de la impunidad. Volvamos al efecto político. La inacción de David no solo hiere a Tamar, socava la legitimidad del trono. En un reino donde el rey encarna la justicia, la tolerancia hacia un crimen interno debilita la autoridad moral del soberano.
Ese debilitamiento no permanece confinado a la corte, viaja por la sociedad, suscita facciones y recrudece el conflicto por la sucesión. Cuando Absalón decide vengar a su hermana por su cuenta, ya no solo reivindica un agravio privado, está ofreciendo una alternativa política, un liderazgo que responde donde el rey no respondió. Así nace la dinámica que llevará al cisma abierto entre los hijos de David y que acabará por costar vidas y romper la casa. No podemos obviar una verdad dolorosa. La violencia sexual en contextos de poder no es solo una tragedia personal. Es un síntoma de cómo las estructuras de dominio permiten que el deseo se convierta en destrucción. Jonadab instrumentaliza la astucia. Amnón actúa desde el privilegio. La institución que debía defender a Tamar calla. La suma de esos elementos produce un terremoto social. Miniganchos para detenerte a pensar. Detente un momento. Imagina la escena sin sensacionalismo. La masa, la habitación cerrada, la llamada del hijo enfermo. Y pregúntate, si el juez es tu padre, ¿a quién le pides justicia? ¿Qué haces cuando el protector es también la figura ligada al agresor? Estas preguntas no solo pertenecen a la antigüedad. Resuenan hoy en quienes buscan justicia cuando el poder protege a los culpables. También fíjate en la palabra hebrea que mencionamos antes, aná, cargar de sentido la idea de humillar. Cuando el narrador emplea raíces semejantes, está señalando que el delito es tanto físico como social. La víctima es colocada en un lugar de humillación pública que la comunidad debe reparar y que, en este caso, no se repara. Hacia la venganza, el camino de Absalón comienza. A partir de aquí la narración toma un nuevo impulso. Absalón, que primero reprende públicamente al agresor y guarda ira en su corazón, decide movilizarse. No actúa de forma precipitada, prepara una estrategia. Busca fama y justicia por vías alternativas, cultiva su prestigio fuera del palacio, gana simpatías, espera el momento oportuno para ejecutar una venganza que para él no es solo personal, sino también un modo de restablecer un orden moral que su padre dejó quebrado. La decisión de Absalón tiene implicaciones prácticas inmediatas. No se limita a una respuesta privada, implica alianzas, cálculo político y, eventualmente, el recurso a la violencia. Aquí, el relato ya ha cambiado de dimensión. Lo que empezó como un acto de violencia sexual entre dos hermanos se transforma en el delito fundador de una guerra fratricida. La lógica es perversa en su sencillez. La inacción judicial engendra justicia por mano propia. La justicia por mano propia engendra conflicto. El conflicto derriba la casa. Por ahora la historia no concluye. Hemos trazado la escena de la agresión, escuchado la voz de Tamar en sus 4 argumentos, observado la complicidad intelectual de Jonadab, sentido la inacción de David y el crecimiento del resentimiento de Absalón. Quedan, sin embargo, piezas decisivas por desplegar: la ejecución de la venganza, el exilio, la manipulación política que convierte la ofensa privada en guerra pública y el destino final de Tamar en la memoria colectiva de la dinastía. Todo eso está por venir y cada paso tendrá consecuencias humanas y teológicas que la narración no oculta ni suaviza. Antes de seguir, respiremos la gravedad de lo ya dicho. La voz de Tamar fue clara y razonada. La corte no la escuchó. La casa se agrietó. La historia de la única hija de David es, en buena medida, la historia de cómo la ausencia de justicia convierte a las víctimas en símbolos y a las familias en teatros de violencia política. Lo que vino después es la marcha irreversible de la violencia hacia la política sangrienta. Tras la afrenta y el luto ritual de Tamar, la historia toma un giro que la transforma. El daño íntimo se convierte en venganza pública, y esa venganza abrirá la fractura que desgarrará la casa de David. Absalón
no actúa de forma precipitada. Prepara una emboscada donde la apariencia de festejo oculta el plan. Aprovecha una costumbre social, la esquila de las ovejas, una fiesta en la que los campos se llenan de hombres y de banquetes para tender su trampa. Invita a todos los hijos del rey, incluido Amnón, y encarga a sus siervos que ejecuten la orden que él mismo no pronuncia en la plaza. A la señal, los que siguen a Absalón matan a Amnón y huyen. El asesinato es, en términos narrativos, la respuesta que la justicia no quiso dar. La ejecución no busca, primordialmente, restituir el honor de Tamar mediante juicio público. Busca cobrar una deuda que la institución no pagó. La muerte de Amnón desencadena una secuencia de hechos que la narración registra con economía y con tensión política creciente. Absalón huye a Geshur, junto a su madre, y se queda allí varios años. El relato señala que fue Joab, el general, el hombre del poder práctico en la corte, quien facilitó el retorno de Absalón a Jerusalén años después, mediante un artificio narrativo. El recurso a una mujer sabia que, en nombre de la ciudad, presenta al rey una historia que lo conmueve y lo lleva a permitir el regreso del hijo, aunque sin permitir el encuentro inmediato con su rostro. Joab actúa entonces como restaurador aparente del vínculo familiar, pero también como operador político que mide tiempos y contingencias. En todo esto, Jonadab sigue desempeñando el papel del que informa y del que maniobra. Su astucia continúa moldeando la trama, y la narrativa no lo exime de responsabilidad intelectual en el entramado de violencia. Fijémonos en la triple dinámica que se despliega: violencia personal, impunidad, respuesta violenta. Esa fórmula simple explica, a nivel sociológico, cómo una casa real se convierte en campo de batalla. La narrativa bíblica no busca celebrar la venganza, la registra y muestra sus consecuencias: fractura, exilio, conspiración. Absalón, una vez restituido parcialmente en el seno familiar, esperará 2 años antes de presentar su desafío abierto al trono. Ese tiempo no desactiva la amenaza, la pule. Absalón, que supo capitalizar la indignación por Tamar como legitimidad, comienza a tejer redes, a presentarse como salvador de agravios que el rey no supo resolver. La rebelión de Absalón está construida sobre una teatralidad política. Saluda a la gente, arregla litigios, promete una justicia que su padre no dio. La estrategia funciona. Gana apoyos, convoca a Israel y consigue que el pueblo lo acepte como rival. David escucha las noticias y comprende el peligro. Su reacción final será la huida llorosa de Jerusalén, la ciudad del rey que ya no se siente seguro. El conflicto estalla en el campo. Hombres leales al rey contra hombres del príncipe seductor. En el clímax de la guerra civil, Absalón muere en el bosque, en una escena breve y terrible. Se queda enganchado por el cabello en las ramas de un árbol. Su vulnerabilidad física, el cabello, símbolo de su atractivo y de su vanidad, se vuelve trampa mortal. Un soldado que no reconoce la identidad lo atraviesa y mata. La noticia llega a David como un golpe que lo deja sumido en un duelo que mezcla rabia, pérdida y un dolor que no oculta el lector. El rey lamentará la vida perdida de su hijo con palabras que conmueven y se enojará con Joab por celebrar prematuramente. En todo ese movimiento, ¿dónde queda Tamar? La narrativa hace algo que resulta intolerante para nuestra sensibilidad contemporánea. El foco se desplaza de la mujer que sufrió a los hombres que actúan en su nombre. Tamar reaparece en la trama discursiva, pero más como huella que como agente. Su ritual de duelo, ceniza, túnica rasgada, símbolo de Shomemá, de desolación, se repite como imagen última, y luego su figura se retrae. El texto ofrece, sin embargo, un gesto que rescata su nombre. Más adelante, Absalón nombrará Tamar a una de sus hijas. Ese acto onomástico puede leerse de varias maneras interpretativas,
como memoria preservada, como restitución simbólica, incluso como reconocimiento de la centralidad del agravio que dio origen a la rebelión. Pero el hecho no resta a la tristeza narrativa. La voz de Tamar, que fue clara en sus argumentos iniciales, los 4 motivos con los que rechazó la petición de Amnón, deja de ser protagonista activa. Su ausencia posterior es parte del diagnóstico del relato sobre la marginación de las víctimas cuando la política se apropia del dolor. Hagamos una pausa interpretativa. La historia no es un simple relato de violencia, es también una reflexión sobre la institución de la familia y del poder. Cuando el rey y el aparato judicial fallan, otros actores surgen para hacer justicia. En este caso, la respuesta no restaura la honra mediante el tribunal o la reparación, transforma la deshonra en legitimidad política para el que reclama. El texto muestra que la inacción institucional tiene un coste público. La legitimidad del poder se erosiona y la comunidad paga con sangre. A nivel lingüístico y simbólico, conviene retomar brevemente elementos ya mencionados que ayudan a comprender la gravedad del cuadro. La túnica rasgada, Tonet Pasim, retorna como imagen literaria que conecta a Tamar con José. No es casualidad que el autor invoque motivos compartidos de familia y de ropa para señalar vulnerabilidad y exclusión. José y Tamar comparten un motivo de exposición, la prenda como marcador de identidad que, al ser mancillada, denuncia una ruptura. La palabra shomemá sigue funcionando como diagnóstico ritual. La desolación de Tamar no es solo emocional, es una categoría social que la deja fuera. Y el verbo aná, con su peso de forzar y humillar, mantiene su resonancia. La violencia impone no solo daño físico, sino un estigma social que debía haberse reparado por vía judicial. Volvamos a David, porque no podemos limitar la lectura al plano familiar privado. El rey es figura que encarna lo público. Su inacción es política y simbólica. Él se enojó, pero no la quiso oír. Esa frase, repetida por el texto, no debe sonar como accidente estilístico, esclavo que fija la raíz de la crisis. El rey que no responde inauguró el espacio para que otros asumieran la justicia por mano propia. Aquí la reflexión teológica se torna aguda. El perdón divino existe en la Biblia, pero no borra las consecuencias humanas del pecado ni elimina la necesidad de instituciones que velen por la dignidad de la persona. La historia lo muestra sin pie de página moralizante. Simplemente registra que los actos tienen consecuencias. ¿Qué nos dice esto hoy sin caer en anacronismos? Primero, que las víctimas, como Tamar, no pueden ser desplazadas a segundo plano por la espectacularidad de la venganza o por los intereses políticos que aprovechan su dolor. La memoria de una víctima no debe convertirse en instrumento utilitario. Segundo, que las instituciones, familiares, religiosas o estatales, pierden legitimidad cuando protegen a los poderosos a expensas de los vulnerables. En la casa de David, la protección al primogénito se pagó con la desintegración del reino. La lección es antigua, pero relevante. La protección selectiva es la raíz de la fractura social. Es necesario, además, subrayar algo que la narración no permite olvidar. Ciertos actores de la historia, Jonadab, Joab, no son meros adornos. Jonadab es el instigador, Joab es el operador. Ambos muestran cómo la astucia y la realpolitik pueden consolidar o subvertir la justicia. Jonadab ofrece la idea, Joab maneja las consecuencias. Ninguno de los dos queda exento de evaluación moral. La historia no los exime, los coloca en el escenario para que el lector evalúe la responsabilidad compartida en la cadena de hechos. La memoria textual de Tamar, que reaparece en el onomástico de una hija de Absalón,
nos obliga a pensar en cómo la cultura conserva y borra. El nombre sobrevive, pero la voz se apaga. En términos hermenéuticos, este desplazamiento exige una corrección interpretativa. Cuando leemos la Biblia, debemos hacer un esfuerzo deliberado por escuchar a quienes la narración dejó en los márgenes. No para reescribir la historia, sino para recuperar la dignidad de la víctima dentro del relato mismo. En la práctica pastoral y teológica, eso significa escuchar, creer y acompañar. Significa también no permitir que la política o la fama cojan el centro cuando la justicia ha sido negada. Hay finalmente una resolución teológica que no es ornamental. El perdón no borra consecuencias. La Escritura contiene promesas de restauración, pero no borra la historia. El relato de la casa de David muestra que las consecuencias del pecado se extienden más allá del acto mismo. Afectan líneas de sucesión, reputaciones, alianzas y la estabilidad de la comunidad. Cualquier teología que pretenda ignorar esa dialéctica corre el riesgo de ofrecer soluciones espirituales que no enfrentan la necesidad de reparación concreta. La restauración pastoral debe incluir medidas prácticas: reconocimiento, reparación, protección y restauración de la dignidad social de la víctima. ¿Qué cambios de actitud pide este relato a la comunidad creyente? Primero, dejar de romanticizar el silencio. El silencio del rey produjo maleza. Segundo, no instrumentalizar el dolor ajeno. No convertir a Tamar en motivo de propaganda o de legitimación política. Tercero, transformar la sabiduría institucional en coraje para actuar. David no actuó a tiempo. La Iglesia, las familias y las instituciones se enfrentan a la misma prueba. Cuando la autoridad duda, surgen actores que pretenden suplirla con violencia o con astucia. La alternativa razonable es estructurar mecanismos de protección y procesos justos que no sacrifiquen a la víctima por el confort del poder. Antes de terminar, regresemos brevemente a la pregunta hermenéutica de las variantes textuales. Algunos manuscritos y la traducción griega antigua, la Septuaginta, contienen matices que han llevado a la discusión académica. ¿Hubo favoritismo explícito de David hacia Amnón? ¿La inacción fue deliberada o resultado de indecisión política? Estas variantes merecen respeto y examen, pero no cambian el núcleo narrativo. La violencia ocurrió. Tamar fue degradada, el rey no proporcionó reparación, y la consecuencia fue la guerra interna. Debemos presentar las variantes como posibilidades interpretativas y mantener la humildad frente a la incertidumbre sobre los motivos íntimos de los personajes. La historia que nadie te contó en la lectura piadosa de manuales es esta: que la víctima puede desaparecer del centro cuando la política aprovecha su dolor, que el silencio de quienes deben juzgar abre puertas que después nadie podrá cerrar sin costo, que la memoria puede sobrevivir en un nombre, pero eso no compensa la pérdida de voz. Por eso el título que nos guía, La única hija de David, no es solo una curiosidad literaria, es un reclamo ético. Nombrar a Tamar es mantenerla presente en la comunidad de lectura, es no permitir que su agonía sea absorbida por la narrativa de otros. Si esta historia te ha confrontado, comparte este video con alguien que necesite escuchar una lectura honesta de la Biblia, que no oculte la crudeza ni permita la banalización del sufrimiento. Y si quieres comprender cómo la guerra civil que siguió a estos hechos reconfiguró el trono y la teología davídica, en el próximo video profundizaremos en lo que vino después: la rebelión de Absalón, la huida de David y las consecuencias políticas que marcaron la monarquía. No te lo pierdas.